La maestra María del Carmen Rosete Ramírez es artista, docente e investigadora. Actualmente se encuentra terminando un doctorado en artes visuales en la UNAM. Es maestra en artes visuales en la FAT, en la UNAM. Desde el 2018 al 2020 fue coordinadora de la licenciatura en artes visuales en la FAT UNAM. Comienza a dar clases en la entonces ENAP en 1998. Actualmente es profesora de la carrera asociada en la FAT. Tallerista de escultura en cerámica. Es coordinadora de Semilla, Seminaria Permanente de Estudio de Género en Arte y Diseño de la FAT. Desde el 2018 forma parte de la Comisión Interna para la Igualdad de Género en la FAT, Linda Sánchez Laurel Zúñiga. Coordina en el 2020 el Círculo de Mujeres en la Pandemia en colaboración entre los talleres de escultura en cerámica y de textil en la FAO Tiahuac. FAO Tláhuac, ajá. No te preocupes, no. Actualmente coordina junto con otras destacadas docentes el Diplomado Internacional de Arte y Género con la Cátedra Rosario Castellanos y la FAO. Su trabajo se ha presentado en diversos lugares del mundo como Estados Unidos de América, Argentina, Uruguay, Inglaterra y Cuba. Tiene 2 exposiciones individuales, 2014 Academia de San Carlos y 2013 Casa Talavera, y más de 60 exposiciones colectivas que bueno, no las voy a leer porque... No. Ponente destacada en el 2005 en la primera Feria de Cerámica Artística, Club de Periodistas, 2010 la actividad artística en torno a la denominación de patrimonio artístico, Fundación Sebastián, y como les digo aquí, 2014 el papel de las mujeres en el arte, por ejemplo. Investigación desde el 2015 a la fecha, forma parte del grupo de investigación Mitotec, intervenciones críticas desde el arte contemporáneo. En el 2020 conforma junto con otras académicas el programa Estudio de Género en Arte y Diseño de la FAT. Que yo les puedo seguir leyendo porque esto es interminable. Lo que quiero resumir con unas sencillas palabras es que tenemos aquí una maestra en todo el ámbito, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra, y que hay que sacarle el mayor provecho posible a estos ratos que compartimos con ella. Y bueno, nada, que los dejo con este grande ser humano y grande profesional. Bueno, muchas gracias, maestra Iria. Pues para mí es un honor estar acá. Le decía ayer, estoy muy contenta. Es la 3ª vez que vengo a Costa Rica. Antes de la pandemia vine a dar un tallercito para docentes sobre investigación artística. Y pues ahora estamos en esta jornada de una semanita, pues intensa, muy rica por el intercambio. Yo podría resumir mi currículum, mi síntesis curricular, que soy una eterna aprendiz de la vida, ¿no? Estoy aprendiendo todo el tiempo, aprendo mucho dando clases, y me gustan mucho las comunidades de aprendizaje. Le creo mucho a la emancipación de las inteligencias, diría Rancière, y le creo mucho a esta cuestión donde todas las personas nos hacemos responsables en el aula y todo lo que implica una universidad pública. La importancia de habitarla, defenderla, ejercerla, pero también hacernos cargo. Y también me gusta mucho reflexionar en torno a la educación formal artística junto con la educación no formal artística. Y esa ha sido mi vida. Tengo 23 años como docente. Ajá, echen sus cuentas. Ajá, todo bien, no tengo problema.
Y tengo 16 años en la educación no formal. Para mí ha sido también un compromiso súper importante ese, me da otro panorama sin duda. Y yo voy a empezar hoy con un proyecto que fue muy ambicioso en su momento, me implicó mucho, me movió también, y para mí ha tenido resultados pues muy potentes en el sentido de preguntarme cosas, de reflexionar cosas. Las placas nos sitúan, el espacio nos contiene, es mi tesis de maestría y es mi tesis también creo, como que les digo que me sembró. Siempre es como importante situarse, ¿no? Tiene que ser relacional y situado, porque sí creo profundamente en el conocimiento académico, pero siempre y cuando lo absorbas, sea significativo. Si no es significativo, puede ser una gran relatora de lo que ya leíste, pero lo tienes que corporizar, razonar, reflexionar. Entonces yo voy a usar los pronombres para esta presentación y para la propia tesis, así lo hice. Entonces me pongo primero en el yo, sin una cuestión ególatra, sin ninguna cuestión narcisista. Tiene que ver con que yo soy Carmen Rosete, soy la tercera de 4 hermanos. Desde muy pequeña me encontraba como que las texturas frías me llamaban mucho la atención, y después me hace mucho sentido que la cerámica me haya abrazado tanto, ¿no? Y cuando yo descubrí el espacio y el tiempo en la escultura, me voló ¡fum! La cabeza. Sí, para mí fue así como, de aquí soy. Así, no puedo, o sea, sí, y me sigue volando la cabeza, me sigue haciendo mucho sentido. Sigo experimentando muchas cosas por ahí, y entonces también les decía, el abrazo del barro fue fundamental. Entonces, ahí ven una mancha, pero también se ve un rostro, ¿no? Que está como ahí como medio apareciendo, pero no, como un poco espectral. Bien. Sin duda uno va cambiando, ¿no? Uno va como justo en búsquedas. Esta pequeña frase que está en Piedra del Sol de Octavio Paz, que seguramente han escuchado hablar de él, pues a mí me interesa mucho como justo en ese momento trabajar con la alteridad y la otredad. Es algo que le voy a encontrar mucho sentido, porque para mí es muy importante, como les había dicho, pensarme en comunidad. Entonces, hace mucho tiempo que dejé de pensar que el artista era una cuestión como solo de su taller y sus cosas, sino siempre hay una relación constante. Entonces, buscarme entre los otros que no son, si yo no existo, y los otros que me dan plena existencia, ¿no? Así para mí es como muy contundente en ese momento encontrarme con esta frase de Octavio Paz. Y les voy a contar otra cosa también de cuestión situada. Cuando yo era adolescente, justo, surge el zapatismo que surge en Chiapas y que simbra al mundo entero, porque ¿qué creen? Ponen ciertas frases y ciertas realidades que el mundo que estaba haciéndose neoliberal, justo con Margaret Thatcher y Ronald Reagan, en ese momento que se lamieron los bigotes para configurar el neoliberalismo y decir, el capitalismo no se puede bajar, ¿no? O sea, tiene que seguir, porque aquí implica como todo un orden y una estructura. Y entonces, lo que hace el zapatismo a todo ese proyecto, tanto de México como del mundo, es decir, nunca más un mundo sin nosotros. Y un mundo donde quepan muchos mundos. Entonces, para mí es como ese momento de ¡fum! También. Otro de los momentos que digo, claro, por supuesto, que estamos pensando en, este territorio, me refiero a Latinoamérica, fuimos colonizadas, colonizados, colonizades, ¿y qué nos implica? Porque claro que hay una implicación. Entonces, ahí me hace como un montón de sentido. Entonces, esta es la breve descripción, ¿no? Que en ese momento escribí. Probablemente si yo la escribiera ahorita, sería otra. Pero no importa, porque justo tiene que ver con esa cuestión que vamos, otra vez, en búsquedas, ¿no?
y vamos haciéndonos de herramientas, de reflexiones, ¿no? Y entonces, claro, en este momento es un proyecto interdisciplinar que tiene como eje central el análisis conceptual de la construcción del otro. ¿Qué estamos entendiendo por el otro? El otro puede ser el enemigo, la enemiga, el otro es el diferente, la diferente. ¿El otro quién es? El otro soy yo misma porque me estoy espejeando. Y claro que sí. Para mí tenía mucho sentido pensarme como un espejo frente a las otras personas. Y lo veía mucho, por ejemplo, con las niñez, con las infancias, ¿no? Que, ¿por qué los nenes, si cuando van al jardín de niños, cuando están, han visto que les quieren picar los ojos a las otras personitas, ¿no? De su mismo, pues claro, porque quieren saber qué es un ojo, y quieren, porque tienen unos, entonces quieren también, o las manos, o sea, que también son muy corporales, pues claro, hay una experimentación del propio cuerpo. Entonces para mí era como muy importante esto, y por supuesto lo que les digo, tiene que ver con las cuestiones injustas, tiene que ver con las cuestiones de desigualdad social, de una violencia estructural que tenemos, y entonces para mí era como muy importante, ¿no? Y entonces yo estaba buscando hacer una serie de documentos plástico-visuales, y trabajé, y ojo acá, a mí este término de enfermos mentales no es que yo me sume a él, pero institucionalmente era lo que estaba en ese momento, porque cada año la OMS cambia y es una cosa. Entonces, en la institución que yo trabajé, así es la denominación. Yo me voy mucho a Foucault con el biopoder y la biopolítica, y verdaderamente no creo en ese término, pero había mucho como justo para decirlo, ¿no? Y pues claro, estas personas se encuentran en una condición de vulnerabilidad. Entonces ustedes, ¿no? Que es mucho también como lo que jugamos ayer, es en este palíndromo que a mí me hace como mucho sentido, tú, ¿no? ¿Te reconoces? ¿Conoces al otro? O sea, como estas cosas que me parece reconocer. Ajá, como ¿qué tanto estoy jugando justo con el tú? Me estoy conociendo a mí, por supuesto. Y entonces me parecía también que me daba como claro mucho sentido. Me gusta a mí los juegos con el lenguaje. Me gustaría tener como muchas más herramientas que sean muy contundentes, pero estoy en una constante construcción. Entonces, la instrucción es reconozca al de junto, al otro, que tiene más cerca y descríbalo objetivamente. ¿Alguien podría hacer eso? No, no podremos reconocer al otro y describirlo objetivamente. ¿Por qué? Porque solo podemos abarcar de la otra persona una parte. Lo estoy diciendo en términos fenomenológicos, pero también lo estoy diciendo en términos de vida. No puedes como abarcar a la otra persona. Ustedes están viendo una imagen de mí, y esta es la que está acá, ¿no? Y serán 2 horas que a lo mejor estemos platicando, o menos, no se asusten, ¿no? Y tendremos que hay que pensarnos que esta es la imagen que tienen de mí, con un cubrebocas, tengo los lentes empañados, tenía mucho frío hace rato, tengo ahora calorcito, que bueno, ¿no? Pero no, objetivamente no, porque no es una completud. Y yo tampoco de ustedes. Yo no los puedo describir objetivamente. Y aunque fuera un médico o una médica que estuviera al lado, no estaríamos tampoco objetivamente, porque ella y él, ¿desde dónde sería? Desde su área de expertise. Y a lo mejor aquí alguien diría, bueno, pues anatómicamente yo sí, porque desde la escultura, qué sé yo, ¿sí? Pero se fijan objetivamente. ¿Qué implica eso? Bien. Entonces aquí está como un mapa del cual, es mi mapa como en el cual fui generando mi proceso creativo, y tiene que ver pues justo con el registro. La memoria era muy importante como proveedora de conciencia, ¿de acuerdo? Y tiene que ver pues claro con una producción de arte que está totalmente dialogada con una comunidad, poner de manifiesto la exclusión social, ustedes hacerlo público, que me parecía también importantísimo. Pues sí, en la ciudad, porque pues sí, ahí trabajé. Tampoco es algo que puedo como no
pensarlo, porque claro, el territorio también hay un diálogo con el territorio. Y pues bueno, también esta condición de vulnerabilidad también preguntármela mucho, ¿no? Entonces, ¿y qué va a implicar la autorrepresentación? Aquí están mis conceptos, ¿no? Todo lo que en ese momento estoy pensando y estoy poniendo en la discusión, en mi propia discusión, ¿no? Por ejemplo, Immanuel Levinas habla del rostro, que tenemos lo más vulnerable que tenemos los seres humanos. Bueno, ahora cambió esto con la pandemia. En Occidente y las personas occidentalizadas como nosotros, pues lo que tenemos más vulnerable es el rostro. ¿Por qué? Porque lo tenemos descubierto. Lo demás lo tenemos cubierto con piel cultural, ¿no? Todas las implicaciones que tiene una piel cultural. Bueno, entonces, bueno, ahí está, ¿no? En eso. Y aquí es mucho lo que jugamos ayer, ¿no? Les invito a pensar en la palabra a otro, a usted que me hace a favor de leer y hacer su propia lista de los atributos posibles desde la propia palabra. Entonces, si fuera un lugar de la casa, si fuera una parte del cuerpo, si fuera un ritmo, una velocidad, una textura, un sabor, temperatura, clima, temperatura, tipo de día, momento de la historia, sonido, género literario, escritor, género musical, juguete o juego, una comida, peso de pesar, un animal, ¿no? Bueno. Porque todas esas cosas pueden ser el otro. Entonces, ahorita revisamos ese material. Espérenme tantito. Les voy a hablar todavía como un poquito más del proceso de autorrepresentación. Lo primero que yo hice cuando empecé a trabajar con esta comunidad fue quitarles los ojos, censurarles yo los ojos. Hice como 2 placas así y después reflexioné y dije, a ver, Carmen, ¿quién eres tú para censurar a alguien? ¿Qué estás haciendo? Lo mismo que han hecho, porque claro, cuando dicen los ojos son el espejo del alma, lleva mucha razón ello, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, no quieres que sean vulnerados más, pero tú los estás segmentando, a ver qué pasa aquí. Entonces, claro, esto no fue algo con lo que me compartí, fue como de, esto mal, pero me es importante decirles, porque claro, estamos en una búsqueda constante, no es que llegué y ya, tengo resuelta la pieza, tengo resuelta la dinámica con ellos, no, fue ir experimentando todo el tiempo y dialogando todo el tiempo también con ellos. Y bueno, ahí estamos trabajando la técnica que vamos a hacer el lunes, la de transferencia, y les voy a contar cómo llegué a esta técnica. En ese momento estaba Graciela Olio, que a lo mejor han oído hablar de ella, sobre todo las chicas de cerámica. Graciela Olio es una ceramista brutal de Argentina, de la ciudad de La Plata. Estaba dando un curso ahí en la entonces CENAP, que es la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que ahora es la FAD, y estaba dando un curso de técnicas gráficas de impresión en cerámica. Súper. Y entonces en ese momento yo estaba ya trabajando con la comunidad, estaba haciendo algunas prácticas artísticas, pero todavía no aterrizaba, solo estaba haciendo comunidad. Iba todos los miércoles de mi vida, iba unas 4 horas ahí. Y en eso dice esta Graciela Olio durante el curso. Esta técnica lo pueden hacer hasta los niños. Es muy fácil de hacer. Entonces yo conecto y digo, claro, lo puedo hacer con ellos, por supuesto. Lo puedo hacer con ellos, no con ellos, sino de manera conjunta, ¿no? Entonces a mí como que resoné, me explota la cabeza y me parece como muy, muy importante. Y entonces el ejercicio está en que tomábamos las fotos y con la directora en ese momento me decía, oye, yo necesito como un tablero de las fotos de ellos, porque luego ahí llegan, muchas veces no saben cuál es su nombre, no saben de dónde vienen, vienen en condiciones pues de mucho abandono. Entonces me interesa porque sobre todo cuando de repente alguien se enferma, pues tenerlo como ubicado con su imagen, con su retrato, ¿vale? Pero oye, vamos a cuidar mucho, acordamos entre las dos,
la dignidad de las personas, ¿no? Porque tenían un registro, pero lo habían hecho después de que habían salido del comedor. Entonces se imaginarán, ¿no? Muchos de ellos a veces no están vestidos porque no les gusta traer ropa. Entonces, pues, vamos, ¿no? Entonces decíamos, no, bueno, vamos a trabajar con ello para que sea un registro de lo más, desde la dignidad de las personas. Entonces, pues así fue. Les quiero presentar el registro. Esperen un poco. Esta es mi página. Y yo hice... Advierto, no es un video sencillo, no es un video arte sencillo esto, pero así, esta es la primera aproximación. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Todos los seres humanos nacen libres e iguales a la vida y derechos, y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente a la vida, a la libertad y a la seguridad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia todo individuo debe comportarse fraternalmente a la seguridad de su persona. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente a la seguridad de su persona. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente a la seguridad de su persona. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como seres humanos de conciencia iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente la libertad y dotados como seres humanos de conciencia deben comportarse fraternalmente todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente dotados como todos los seres humanos nacen libres iguales en dignidad y derechos, toda su unidad, todos los seres humanos comportarse fraternalmente iguales en dignidad, todos los seres humanos nacen iguales en dignidad y derechos, dotados como están en la conciencia de comportarse todos los seres humanos nacen libres iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente la seguridad de su persona. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente y la seguridad de su persona. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Todos los seres humanos individuos tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la razón y conciencia. Todo individuo debe comportarse naturalmente los unos con los otros de su persona. Todos los seres humanos nacen libres e iguales a dignidad y libertad y a la seguridad, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse a la vida, a la libertad y a la seguridad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales, tienen derecho a la dignidad y derechos, dotados como están de razón y conciencia. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en la vida y libertad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en conciencia, todos los seres humanos como están de razón y conciencia, todos los seres humanos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse respetuosamente los unos con los otros. Todos los seres humanos individuos tienen derecho a la vida, a la libertad y a la... Bien. Y claro, no es un material fácil, por supuesto, y no pretendo que lo sea porque me implicaba el que todas estas fotos, si se fijan, todas estas líneas convergían hacia los ojos y también el efecto que les generé. Y era como, no nos gusta ver eso, ¿no? Los preferimos a las personas que no nos gustan ver encerradas, ¿no? Así como, no, prefiero evitarme el problema. Y entonces, en este caso era todo lo contrario. No puedes evitar el problema. No puedes evitar que están como en una pausa, porque no están tampoco, no es un psiquiátrico, no es un hospital, es un centro de readaptación social que luego no tiene presupuesto, porque luego no le llevan los medicamentos adecuados. Y de hecho uno de ellos, bueno, varios de ellos estaban en un muy mal momento, porque el medicamento les había caído, hombre. Y así tengo muy claro, bueno, no les puedo decir ahorita, ayer soy Yukio, ¿no? Pero, y era muy importante. Y entonces, estas fotos tampoco es que las generé de un día a otro, ¿no? Les comentaba que hacíamos sesiones de dibujo, sesiones de modelado, o sea, como varias cosas, y me decían justo los psiquiatras en ese momento, ¿tú crees que les vas a cambiar la vida? Así como en una cosa como de ¿a qué vienes?, ¿no? Y era de no voy a cambiarles la vida, sino espero que en estas 2 horas, 4 horas que estamos juntos, pues nos la pasemos bien, ¿no? Que sea como una pausa, un remanso. Y para mí era muy importante eso, ¿no? Que trajeran como esta posibilidad, que la trajéramos de manera conjunta, pues justo, ¿no? Que implica pues traer colores, dibujar, pintar, traer el barro también. Me encuentro que era como muy... tal vez sería muy pretencioso decir sanador, pero creo que podría decir que era muy tranquilizador el barro. Entonces jugar, ¿no? Jugar. Entonces, bueno, uno de los resultados fue el video, pero creo que también es para que ustedes se aproximen con la comunidad que trabajé, que fue de manera... pues ahí, ¿no? Conjunta. Entonces, pues eran sus propios retratos, porque es de autorrepresentación. Ellos hacían desde sus propios retratos y salían cosas mágicas, ¿no? Cuando así como se quitaban la hoja y se veían a sí mismos, era como unas personas sí se reconocían, otras personas obviamente no se reconocían, pero era como muy divertido. También jugamos memoria con las fotos que vieron en el video. Hice una memoria, les puse, no sé cómo se llama aquí, una mica, como un plástico como muy duro, porque pues obviamente pues si les gustaban las fotos o la persona que no les caía bien veían la foto, pues la doblaban. Entonces a mí me interesaba tener mucho, porque eran 9 pabellones, ¿de acuerdo? Y a veces trabajaba con el pabellón 1, a veces con el pabellón 2, o sea, vamos. Entonces lo interesante de acá era que yo pudiera jugar, ¿no? Entonces, jugar memoria también, y les voy a contar una anécdota. Yo llevé la cámara, así en el tripié, tal cual, vamos chicos, vamos a tomar las fotos. Y en ese momento me doy cuenta que no tiene memoria mi tarjeta. Y entonces les digo, oiga, no tengo memoria. Y empiezan a gritar ellos y a reproducirlo, no tiene memoria, no tiene memoria. Y me acuerdo que pasó así como, es que ella no tiene memoria. Y me pareció una cosa muy alucinante, como hablar de conciencia y de memoria, diría San Agustín. Y no tenía, la cámara no tenía, pero ellos sabían perfectamente, ellos siempre querían irse a ver
a ver cómo salí, ¿no? Siempre me decían, a ver, enséñame, y les enseñaba. O tomaba también con el celular y les tomaba, y entonces era de, a ver, enséñame. Y sabían, me daba mucha alegría saber que también no estaban tan lejos del mundo en estos espacios digitales, ¿saben? O sea, como sabían que el resultado iba a estar en la cámara digital. Y eso también me llamó mucho la atención, como que no les era ajeno. Entonces, bueno, eso, aquí está el retrato de quién, ¿no? Otra cosa, ayer me preguntaban, no me acuerdo qué maestro, qué tan controlable es la técnica. Pues de la manera en que tú, ¿no? Coloques el pigmento cerámico o el óxido, lo que tú decidas poner, pero y en este caso, pues a mí me interesaba mucho que vean la impronta, vean lo que dejó él. Sí está, ¿no? La foto y sí está el alto contraste y lo que ustedes quieran. Pero en realidad, lo que me parece muy alucinante es esto, donde está la pincelada, donde él está expresándose. A mí esa parte me parecía que era oro molido, me sigue pareciendo que es oro molido. Entonces, pues bueno, ahí está Oyuki, por cierto. Así terminó colocado el mural. Ahorita les pongo. No se hizo curaduría de cuál salió bien y cuál no salió bien. Todas, las placas, todas iban, todas. Porque era muy importante, ¿no? Vean esta, la de aquí, arriba, está muy definida, ¿no? Así tal vez no tanto esta, pero todas iban, porque son sus autorretratos en realidad. Entonces para mí era fundamental ello. Así, ¿no? Los residuos de la transferencia yo empecé a juntarlos. Muchas veces el papel estaba roto, por supuesto, porque lo habían humedecido un montón. Pero no importaba, porque para mí era como muy... Vean las pinceladas, por favor. Vean, lo que importa acá es como ver cómo están depositando. Y entonces también se armó un mural con eso, con los residuos de la transferencia. Porque era como mucho, había mucho, estaban diciendo mucho ahí. También generé un dictamen forense porque socialmente no existen ellos. O sea, no existen. Son los desaparecidos en cuerpo viviente de por qué no existen, porque no tienen un acta de nacimiento. Entonces, tienen este carácter de ciudadanos, pero al mismo tiempo no. Y me parecía también como muy importante ponerlo en la mesa. Me conseguí un dictamen forense real para poderlo como transcribir. Y este es un proyector de cuerpos opacos que antes se ocupaba mucho en lugar de estos proyectores. Y entonces puse ahí la foto, jugué mucho con lo que me podía dar también la tecnología vieja. Y lo pongo también de una manera muy crítica como un muro solo de personas, como un muro de carne. Porque institucionalmente y socialmente no nos gusta verles, ¿no? No nos gusta reconocer que existen personas diferentes a nosotras, a nosotros, a nosotres. Y entonces, esto era con lo que jugábamos memoria, justo. Entonces, por eso se ve el charolazo, porque tienen este plástico, así de y claro. Entonces, este solo es un detalle, era un muro bien grande, con las fotos de ellos, pues justo. Cambiamos la foto. Lamento que las fotos sean tan malas, pero no había posibilidad de sacarlas mejor, o a lo mejor necesité un poco más de artilugios ahí, pero bueno. Y tardé un poco en exponerlo y a la exposición llegaron ellos, varios de ellos, a la exposición. Fue muy bonito que a la inauguración llegaran a las 2 los propios autores, así que fue como chulísimo, fue redondito porque se vieron. Y el chiste de este mural era que se colocara ahí, cambió la dirección de ese lugar y nunca me permitieron poner el mural. Sigue en cajas, porque yo estoy esperando esa gestión, porque es de ellos, no es mío, es de ellos. Entonces, pues bueno. Luego, esto mismo lo repliqué en Argentina, en Buenos Aires, en una movilidad académica,
fui invitada al Simposio Internacional de Avellaneda y pues ya, ¿no? En Ecava, en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, si aquí hace humedad, allá también hace mucha. Y yo quería hacer ladrillos, pero de periódicos esta vez. O sea, como pensando en la realidad nacional, pensando en el psiquiátrico Borda, porque ahí hay un movimiento bien interesante de artistas por el Borda, que es el psiquiátrico, y que tienen muchos años trabajando. Y bueno, el chiste es de que no se secaban, ¿no? Y el simposio era de una semana y era una locura, una locura. Entonces, pues bueno. Yo en ese momento todavía no estaba trabajando en el psiquiátrico. Estas imágenes trabajé con una de las chicas que era voluntaria de Artistas por el Borda y entonces trabajamos, ¿no? Y así resultaron estas plaquitas. Y bueno, a mí me era importante también trabajarlo con el periódico, ¿no? Como de una manera muy metafórica. Y bueno, por fin logro trabajar en el Borda, y entonces ahí no es posible llevar una cámara y tomarles fotos, está prohibido. Hay un cuerpo de vigilancia muy celoso de su trabajo. Entonces traer la cámara y sacarla y disparar, aunque pidas permiso, haya cartas, no, está prohibido, punto, se acabó. Entonces yo decía, bueno, a ver, si quieres hablar de autorrepresentación, ¿qué hay? Pues manos y pies. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues con manos y pies. Entonces, con sus manos, ellos están muy acostumbrados porque todos los sábados tienen talleres de música, de literatura, de pintura, de memoria, de baile, entonces están como ávidos, o sea, es como de, dale, así, vamos a trabajar. Entonces, pues nada, trabajamos mucho con ellos y pues ya, ¿no? Tal cual. Entonces las manos fueron el recurso que ocupé para trabajar. Yo no lo había instalado porque no me daba el tiempo, porque ahí no se secaba, no había posibilidad. Y entonces lo dejé así para que se colocara en un mural que se iba a realizar en una de los edificios. Entonces ahí sí se colocó, ahí sí se emplazó. Y luego, en esa misma movilidad, me lo llevé al ejercicio a trabajar con un muralito con niños en Montevideo, en la zona oeste, una de las zonas más golpeadas y más injustas porque hay mucha desigualdad social, ¿de acuerdo? Entonces fue muy bonito, ¿no? El trabajo con ellos, así fue una cosa muy divertida, trabajar, y fue como hicimos un horno de gas afuera, ¿no? De tabique rojo, y así terminó emplazado en la parte trasera de la primaria en el que iba. Entonces espérenme porque les voy a enseñar el videito que hicimos con ellos. Bueno, este es mi blog. Bueno, si no hay una manera muy fácil de llegar ahí.
pero esto es una cosa de loco. ¡Qué bueno! ¡Uy! Acá viene Nicolás Placer. Por miedito. Ahí viene Mariana, o somos Javi. De lentes. ¿Multilingüe? Está. Pero está como el sonido, ¿no? Quiero decirnos algo sobre el taller. Y el taller es muy bueno y la cerámica, primero hicimos a un horno y primero amasamos una masa, ¿no? Y después esperamos que seque y nos ponen una foto y la foto esa agarraba y quedaba para ahí va, y la pintábamos y la foto la pintábamos y después la marcamos en cerámica y quedaba marcada y después la poníamos al horno y ahora vamos a llevar un mural. ¿Cómo se llama? ¿Qué vamos a hacer un mural? El mural va atrás de la escuela. Bueno, el ejercicio fue re bonito, fue una semana, hacía tanto frío que no tienen una idea. Y no se secaban y no llegábamos a la temperatura, porque hacía tanto frío que era así, estuvimos todo un día así tratando del horno y llegamos más o menos, ¿no?, a la temperatura. Pero fue verdaderamente muy chulo poder trabajar con la muchachada, yo les digo, ¿no?, que pues. Y aparte es un barrio pues bravo, ¿no? Y entonces pues se saben entre ellos, ¿no? Y había una nenita que le decía a quien supone, ¿no?, pues como que sustrae lo que no es suyo y le decía, cuidadito y te llevas las placas porque son nuestras, no te puedes llevar este mural. O sea, le advertía, ¿no? Así como de, este es atrás de la escuela, mi territorio, o sea, como ejerciendo, ¿no? Y entonces me parecía también como el diálogo que se estaba estableciendo a partir de que es algo que iban a cuidar, que se identificaban en ello. Entonces, pues bueno, fue como muy bonito. O sea, tengo otro videíto que hice como también una especie de videoarte de los otros chicos, pero a lo mejor ya es mucho de eso, de repente es como muy crudo, entonces igual acá, y me voy a ir como ya con mi proceso. Termino acá con este proyecto de las placas, nos sitúan, el espacio nos contiene. Y pues bueno, les voy a hablar como piezas como muy tempranas mías de 1998, cómo estaba experimentando con el barro. En ese momento yo estaba empezando a ser maestra adjunta y todavía no estaba terminando la licenciatura, estaba en el último año. Entonces, pues bueno, esta instalación hubo una Feria del Arte y fui seleccionada en medios alternativos. Entonces, pues generé esta instalación. El barro crudo le puse semillas de chía para que tuviera como plantitas y la humedad se sostenía con estos plásticos que le puse. Entonces fue creciendo y fue bien interesante durante la exposición. Y lo que está acá como columna, pues justo era hablar como de elementos formales con los que yo podía estar dialogando y con los ritmos, ¿no? Y me interesaba como justo también pensar en ese momento, ¿no? Como que tenía como muy claro que también me gustaba mucho hacer instalación y que me gustaba mucho el ejercicio también del espacio contextual
Entonces, pues bueno, ese es un museo enorme, el MUCA, no es el MUAC, el MUCA, que es mucho antes del Museo Contemporáneo de Arte Contemporáneo de la UNAM. Este es un museo universitario que está junto a la Facultad de Arquitectura. Y esta pieza la hice en Xochimilco y es kilómetros de ropa, bueno, estoy exagerando, ha de ser como, si es un rato de metros, pero de ropa sumergida en barro y dispuesta como en un carrete y pensando, sí, desde ese momento yo ya estaba pensando en la otredad, estaba pensando en comunidad, estaba pensando en que, en el sentido de injusticia, todavía no sabía, por ejemplo, de la interseccionalidad, estaba pensando sí en el racismo, sí en el clasismo, pero pues justo, ¿no? De manera como, no como desde las ciencias sociales como tan específica, ¿no? Sino como justo en lo que yo veía y de una manera crítica. Este es un festival que se hizo también ahí, entonces lo presenté, son unos jardines gigantescos ahí, entonces lo presenté. Esa es una pieza del 2000 y entonces estoy pensando que todas las personas somos hechos del mismo barro, ¿no? Todas las personas somos iguales y entonces justo con la piel cultural pues me interesa mucho ese trabajo. Esta es una pieza que realicé, no es de cerámica, es de balones, así de fútbol que compré, les quité lo negro y les puse los rostros de las mujeres más emblemáticas de México, como la corregidora, como la comandante Ramona, como Sor Juana Inés, de diferentes épocas. Y se llama Área Chica. Las personas que saben de fútbol sabrán perfectamente a qué refiero. Y se supone que es la trayectoria de un balón, ¿de acuerdo? Y está suspendida el balón y entonces no hay porterías, ¿no? En mi cancha no hay porterías. Entonces también tiene que ver con una alusión a una frase de doble sentido que se ocupa mucho en México y entonces pues estaba siendo como muy crítica. A mí me interesa mucho también el espacio topológico y lo trabajo mucho con cal. La cal también está presente en mi trabajo y ahorita les cuento cómo. Este es un aspecto como muy formal, pero que también tiene que ver con búsquedas, tanto espirituales y también de lo que implica replegarse, ¿no? Entonces, a nivel formal, pues así he trabajado y pues lo que implica también las tensiones, los pliegues, las grietas. Estaba justo en una búsqueda de querer controlar las grietas, ¿no? Esta es otra pieza de 2009 que mi cuerpo será entregado por ustedes, también muy crítica en un sentido donde estoy hablando de lo cóncavo con lo convexo, es mi ombligo y es mi pezón. Entonces estoy trabajando, me saco moldes de mi cuerpo entero, que trabajo en diferentes momentos esos, pero esta me interesaba traerla. Y jugando como con esta parte, sí, aludiendo a lo religioso, pero sí a una sociedad que es una sociedad machista, una sociedad que pues ya sabemos que está llena de misoginia y todavía pues ya se estaba hablando de las muertas de Juárez, ¿no? Ya estaban ahí en el mapa, ya había movilizaciones, no estaba... El panorama no parecía tan terrible, comillas, comillas, porque más bien no se decía, ¿no? Entonces, por ahí. Entonces, esta pieza, tengo muy mal registro de cuando Sainz se ha puesto 2 o 3 veces. Y esta es otra pieza que hago en Casa Feminista y en el Museo de Azcapotzalco, que es lo que les decía, es un avión, no sé cómo le llaman acá, y las tejas, que son estas como papelitos que avientas para donde te toca saltar, son las violencias estructurales, ¿no? Las físicas, las psicológicas, y entonces 9 pasos para llegar a la violencia, y en la parte del 10 dice mujer, 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 ¿no? O sea que todo comienza con un juego, y en realidad es tierra, 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 y lo que yo estoy aludiendo cuando se entierran los cuerpos, y entonces, y que se les marca también con cal. Entonces, ahí hay un juego que hago, ¿no? Como mucho hablando de que luego no nos damos cuenta de la dimensión de la violencia. Esta es otra pieza que genero en las vitrinas del metro de la Ciudad de México
y se llama Gente a Tostón, porque pues casi vamos así en los vagones del metro. Y me interesaba también pensar en la personalidad que tienen los zapatos y los pies, y también estaba jugando mucho con lo que implica un escaparate. Entonces, eso que se ve como verdoso es barro, embarrado en las vitrinas, ¿no? Entonces, había huecos donde estaban así hacinados los zapatos y había otros donde estaban totalmente como cuando vas a una tienda de zapatos y están en perfecta exhibición, ¿no? Unos estaban hechos, modelados, y otros estaban nada más, había yo hecho un acopio de zapatos y eran crudos los talones y los pies, digo los talones, los tobillos, entonces sí me interesaba mucho ello. Esta es otra pieza que estoy trabajando mucho la materialidad. Me interesa pues lo que me pueda brindar la textura del material, el barro. En este caso usé arcilla de Zacatecas con barro de Oaxaca, ¿no? Con moldes, y pues eran almohadas que tú te acercabas y parecían así blancas, preciosas, pero tenían óxido de hierro amarillo, que ya en cocción pues ya queda rojo, y pues estaba aludiendo a la violencia de género también, ¿no? La violencia hacia las mujeres. Entonces era muy contrastante. Por ejemplo, esta que está hasta acá arriba pues parece así tal cual sangre que ya estuvo de mucho tiempo. Entonces pensar que la violencia también sucede en el espacio privado, ¿no? Y que no queremos hablar de ella, entonces eso también es como bien importante. Entonces lo que está abajo, porque parecen suspendidas, es un colchón, resortes de una cama. Entonces pues bueno, este es un festival que me invitaron ahí en Ciudad Universitaria y era sobre la diabetes. Entonces también pensar cómo nos miran, ¿no? Las políticas públicas de salud. Entonces pongo somos todas dulces, ¿no? O sea, como en esta cosa de jugar. Entonces estos costales son como cuerpos de mujeres, están aludiendo a cuerpos de mujeres. Cuerpos de costales de azúcar, ¿no? Que me interesa mucho, y están cubiertos con cal, ¿no? Que tienen como esta dureza. De hecho, yo no me había dado cuenta y como que no había sido consciente de que la cal quema, y entonces me quemé todo esto. Así me di cuenta cuando así terminé la jornada de trabajo, y así parece que tengo quemaduras de cigarro, pero no es de cal. Y sigo trabajando con cal con una manera ya muy controlada, ¿no? Ya. Y estas son como más íntimas estas piezas, pero sigo trabajando la grieta. Estas son en técnica de raku, yaqui. Y pues bueno, son entre corazones, costales, ¿no? Todo lo que me va a implicar. Y esta es una pieza que está hablando justo de una construcción heteropatriarcal, falocentrista, ¿no? Y el falo que está a la derecha sí es de oro, tiene un baño de oro. Y pues bueno, me interesaba como desde esto que también como que desde el biologicismo, ¿no? Se trabaja. Entonces me interesaba como que tuvieran estos ritmos, ¿no? Y pues bueno, eso. Esta es una instalación, no es muy grande de hecho, ¿no? También está hecha con cerámica y baño de oro. Estos son trozos de mi alma, y también mucho como lo que veíamos en las otras piezas, ¿no? Que son pues como mucho más íntimas, personales, y que están hablando de corazones. Están también lo que está abajo, en esa época trabajo mucho con sal también, en lo que me implica la sal como purificación, ¿no? Como esta parte ritual que también tiene la sal. Estoy jugando muchísimo, y pues que luego se ve, ¿no? a la cerámica como si fuera una cosa muy sencilla, y entonces por eso estoy jugando con palitos y bolitas 1, que siempre le llaman así, no sé acá, ¿no? Como estos primeros momentos de ir a la escuela es, pues palitos y bolitas 1, ¿no? Como para entender bolitas, la A con su palito, ¿no? Entonces, bueno. Entonces hago un ejército de estas bolitas con alambre, y entonces como si fueran personajitos así, pero chiquititos, así, son de este tamaño, son un montón. Entonces, bueno. Pues son piezas también como formales, y que estoy trabajando con la fragilidad del material. Lo de abajo es sal.
Entonces, pues trabajando con ello. Esto es un trabajo totalmente formal, ¿no? Lo lleno y lo vacío, así, totalmente formal. Esta es una pieza que, les voy a ser muy sincera, me gusta mucho, porque está hablando de como increpando lo que implica lo que preservamos y lo que no preservamos. Es una cubeta de cerámica, pero pues obviamente fue rota a propósito y está como si fuera un vestigio, ¿no? Así de una zona arqueológica, entonces de eso se trata. Entonces, bueno, estoy jugando mucho con ello en una instalación que esa sí se llevó a cabo en el MAC, que fue muy temporal, pero que ahí está, ¿no? Esta es una de mis piezas que sigue, que tiene un ratote haciéndose desde 2010 a la fecha. Yo en la facultad doy materias teóricas, doy estética, teoría del arte, seminario de arte y teoría de la imagen, doy diseño visual en América Latina, historia, teoría, bueno, así, ¿no? Y doy, entonces, en ese momento todavía yo pedía trabajos escritos, ¿no? Y entonces con las hojas hacía estos ladrillos, y les avisaba obviamente después de revisarlos y demás. Si en lugar que se vayan a la basura, a mí me sirven mucho. Entonces, se llama Metamorfosis del Aprendizaje. Voy a decirles algo, hay quien sí se enojó mucho como, ¿por qué su trabajo estaba en un ladrillo de cerámica? Y yo, bueno, está bien, solo fue una. Entonces, pues bueno, uy, claro, no se guardó donde se ve toda la instalación de los ladrillos. Bueno, lo lamento. Solo era estar al detalle, pero bueno, ya. Luego, del Antimuseo, que es una organización, una iniciativa española. Trabajé con ellos con el taller de cerámica. Hicimos una pieza ritual, ¿no? Para soltar como todas esas cosas que nos han generado como mucha angustia y demás. Tampoco se guardó. Bueno, es que quería ver que vieran la foto de donde estamos azotando los jarros y los estamos estirando, pero algo pasó. Bueno, de ánimo. Pues está ahí toda la comunidad haciendo esto. Esto es lo último, el 30 de abril se hizo. Estas son algunas de las compañeras de cerámica ahí en la Faro Tláhuac, que es donde les digo que es la educación no formal. Ahí no hay paredes, lo mismo está el taller de cerámica y al lado está pasando vitral o está pasando textil o está pasando bordado en papel. Es intergeneracional, el taller se ha vuelto totalmente familiar. Pueden estar 3 generaciones, la abuelita, la hija y la mamá, o el hijo, ¿no? Es bien bonito. E hicimos una lotería con el territorio, porque íbamos a trabajar esto fue a partir de una kermés pedagógica. Entonces, desde el taller propusimos una lotería del territorio de Tláhuac, porque es un territorio muy abandonado, pero muy importante porque eran de las zonas lacustres. Entonces, todas las figuritas que ustedes ven, pues tienen que ver con el relato del territorio. La mayoría es originaria de ese lugar, entonces contaban, o ya tienen muchas generaciones viviendo ahí, ¿no? Mínimo 3 generaciones. Entonces, pues era bien interesante como el ejercicio, y pues lo trabajamos, hicimos, cada quien dijo, bueno, yo voy a trabajar, por ejemplo, las estrellas en Día de Muertos se ponen porque alumbran el camino de los muertos, ¿no? Entonces, ese es un lugar también donde, por ejemplo, el Día de Muertos es muy emblemático, muy. Entonces, pues bueno, se trabajó, se daba la explicación, así fue la kermés, estuvo muy divertido, y quien ganaba se llevaba una pieza. Y pues estaba pensada para la niñez, para las infancias, y pues así sucedió, y había el relato, ¿no? Entonces, pues ya. Esta es mi última pieza que la sigo activando. Yo no estaba tan segura si la iba a performar acá o no, y pues bueno, les cuento, esta es una pieza con pequeñas, perdonen la redundancia, pequeñas vasijas y pequeños como platos, muy pequeños,
de cerámica y está inscrito con cal el sí y el no. Están dispuestas, son de 35 a 45 el número, en un orden binario. Las vasijas son el 1 y el 0 son los como platos. Y entonces esta pieza se llama Mi no maternidad, obsolescencia programada. Porque claro, tiene que ver con toda esta roles de género y todo esto que nos ponen a las mujeres, que se expecta que seamos madres, ¿no? Que si no, o sea, como que estamos diseñadas para y entonces tenemos que. Entonces estos jarritos se comen para que las embarazadas coman calcio. Yo me los como en el performance y digo, porque tengo varias responsabilidades, como cuidar a mi familia, ¿no? Y la sociedad también expecta que yo sea inteligente, que sea fuerte, que tenga energía. Entonces voy haciendo como cada uno de los números, voy generando. Entonces, pues bueno, aquí estoy performándola. Y esta se ha presentado 2 veces, van 2 veces que la acciono también. Y tiene la lupa porque justo, ¿no? Estoy pensando mucho en el espacio interior con el espacio exterior, el espacio público con el espacio privado. Esta pieza me gusta porque está hablando de lo digital también con el lenguaje binario, pero está haciendo pues una reflexión de todas estas violencias de género que están como muy silenciadas, pero que suceden, ¿no? Y pues bueno, creo que se acabó mi presentación de lo que les traje, ¿no? Es como una selección de piezas. Y no sé si tienen dudas, preguntas, comentarios, chistes o algo que poner en la mesa. Yo con mucho gusto les escucho. Me gustaría tal vez agradecerle con un aplauso, ¿verdad? O sea que a veces los públicos deberíamos hacer eso. No sé si se acompañan ahí agradeciendo